Estos son Encuentros con el Jazz en Radio ESAP. Un recorrido musical, historias y protagonistas del género. Conduce Amanda Paola Vargas, egresada de la ESAP y directora de la corporación Villa Jazz Festival. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Encuentros con el Jazz. Hoy nos encontramos con Samuel Torres. Él es un músico colombiano con una trayectoria increíble. Es uno de los percusionistas y compositores más influyentes en la escena global. Logra una amalgama perfecta entre su formación clásica, la herencia afrolatina y la vanguardia del jazz neoyorquino. Estamos celebrando el Día Internacional del Jazz. Es una celebración que se extiende precisamente para ponernos a todos en sintonía de ese valor que tiene el jazz y su influencia a nivel global. Samuel, es un placer que estés aquí con nosotros en el programa en Radio ESAP. Bienvenido. Hola, un placer estar acá y gracias por la invitación. Bueno, Samuel, vienes al Teatro Colsubsidio. En días pasados estuviste conmemorando el Día Internacional del Jazz de la mano del Teatro Colsubsidio con una propuesta muy vanguardista, muy interesante, con un trío que estás conformando en este último periplo de tu trabajo, el trío Libre. Y te acompañaron figuras muy importantes de la escena neoyorquina. Cuéntanos cómo ha sido este proceso y empecemos un poquito desde esta vanguardia que tenemos este momento para que nos cuentes cómo se está gestando este nuevo proceso y este trío que tiene una conformación bien particular en términos de sus integrantes, de los instrumentos que lo conforman. Sí, la creación de este trío ha sido uno de los proyectos que me han causado más, ¿cómo decirlo? Ha sido un gran reto. Un gran reto porque como compositor siempre, a veces yo soñaba con crecer, ¿no? Digamos, quiero hacer un disco con Big Band, quiero hacer un disco sinfónico y ya he tenido la fortuna de poder hacer todo eso. Y entre más elementos e instrumentos tienes más colores para poder componer y crear la música. Pero siempre pensé que, bueno, y lo ves con los grandes compositores, que entre menos colores tenga uno, menos instrumentos, el reto de componer se vuelve más grande. Y lo vemos con los grandes compositores sinfónicos, pues tienen música de cámara y música para instrumentos solistas que son igual de profundas y muy bien construidas en su manera de composición. Entonces para mí era un reto porque nunca lo había hecho. Y bueno, y la escogencia de los instrumentos fue también un proceso. Yo había intentado hacer como ensambles pequeños, pero sentía que mi música siempre estaba sonando mejor en ensambles grandes. Entonces tenía que repensar cómo iba a componer. Tenía que repensar los roles de cada instrumento. Entonces ahí fue donde decidí tener instrumentos que pudieran transformarse en otros instrumentos fácilmente. Entonces, como siendo percusionista, tener otros dos instrumentos de percusión te permite transformar esos otros dos instrumentos en instrumentos de percusión. El piano y el vibráfono fácilmente se pueden transformar en una campana, en un timbal, en una batería, porque tienen ese concepto del golpe, ¿no? De la percusión, de lo percutido. De la percusión. Y tienes también en el espectro del sonoro, tienes todo lo que uno está buscando. Tienes las cuerdas que están dentro del piano, los registros altos, agudos. Tienes la parte metálica, que es básicamente el vibráfono. Y tienes el sonido de la madera del tambor, que también está en el piano, y el cuero. Entonces, realmente esos espectros sonoros que están en una orquesta, las maderas, el metal, las cuerdas y el tambor, están incluidos dentro de este formato. Y ese fue el reto. Dije, bueno, muy chévere, ya decidí eso, pero ¿cómo voy a componer para que este trío funcione?
de manera que yo lo que quería evitar a toda costa es que fuera una versión, como una versión de solo 3 músicos de música que sonaría mejor con 6 músicos. O sea, sonaría mejor si tuviera bajo y batería. No, yo tengo que lograr una manera de composición que es que no haga falta, que estoy componiendo para ese trío. Entonces, eso significa replantear muchos de los roles de los instrumentos en nuestras tradiciones que vienen del jazz, del Latin jazz. Ya tenemos muchas tradiciones que han creado fórmulas muy lindas, pero podemos llamarlo que son fórmulas que uno sabe que funcionan, que vamos directo, el bajo toca la base armónica, la batería toca los timbales, mientras las congas hacen lo siguiente, el piano toca el tumbao y se vuelven, y es hermosísimo, pero quería tratar de evitar utilizar esas fórmulas, y siento que a veces el darle el valor a nuestras tradiciones lo hago desde el punto de vista de la ausencia de esa fórmula, para que cuando aparezca esa fórmula se sienta la necesidad de la existencia de ellos. ¿Sí me entiendes? Como que a veces cuando uno tiene la ausencia de algo es que realmente lo valora. Entonces, había un poquitico ese pensamiento ahí. Entonces, bueno, ha sido el proyecto y empezamos a ensayar y a ver si funcionaba. Todavía no sé si funcione, porque el concierto que vamos a hacer esta noche en Colsubsidio, pues realmente pues hemos grabado la música y todo, pero es como el primer concierto de lanzamiento del proyecto, porque el proyecto se lanza ahorita el 8 de mayo en Nueva York. Entonces vamos a ver, siempre es una incertidumbre, y eso es lo bonito del arte, ¿no? No estar siempre seguro de que todo va a funcionar, pero tener un poquitico esa incertidumbre de qué va a pasar, eso le da magia a la vida. Como la posibilidad de la emergencia de lo nuevo, ¿no? Como de podernos sorprender con lo que va a suceder en la escena, y obviamente como una característica muy especial que nos brinda la improvisación y el lenguaje del jazz. Sí. Samuel, antes de que sigamos profundizando en este proyecto tan importante, me voy a devolver un poquitico, porque de fondo estamos escuchando un tema musical que se denomina Alegría, y es otro de tus proyectos tan interesantes que obviamente a nivel compositivo logras un trabajo muy profundo de mucho sentimiento, y por supuesto, como lo decía al comienzo, como de unir esos universos tan distintos como es tu formación clásica, pero también la raíz de lo afro, pero también dentro de lo colombiano, y por supuesto esta gran influencia de la música del jazz neoyorquino, pues tanto tiempo que llevas ya viviendo allá. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido ese proceso creativo, devolviéndonos un poco a esa mirada en contraposición, ¿no? Porque lo que estás haciendo con Trío Libre es absolutamente minimalista, pero lo que pasó en Alegría fue todo lo contrario, fue una explosión de sonidos con todos los recursos a disposición. Sí, el proyecto Alegría es un proyecto que fue patrocinado con una beca de creación de Chamber Music America, que es una organización de música de cámara de Estados Unidos que da becas de música clásica y de jazz y de músicas populares, porque realmente la música de cámara en el siglo XXI son todas las músicas. Ya esas fronteras invisibles entre los géneros musicales cada vez están desapareciendo, porque realmente los seres humanos todos, pues no somos una cosa o la otra, somos una gama de colores. Entonces, ese proyecto fue financiado con esa beca, y yo lo compuse como una respuesta a dos cosas. El proyecto anterior a ese fue un proyecto que yo hice que se llamó Forced Displacement, de desplazamiento forzado, y era una temática súper fuerte, súper complicada. Que lo presentaste en Colombia, ¿no? Sí, que lo presenté sí. Y tenía pues un trasfondo muy ligado a todos los procesos de violencia, pero también de reparación. Exactamente. Y fue un proyecto emocionalmente fuerte, hubo muchas emociones plasmadas. Y quería hacer una respuesta a ese proyecto, una respuesta en el que bueno, ya
quiero ahora celebrar la riqueza de la música afro-latinoamericana. Y parte de la riqueza de nuestra música es que está ligada al baile. Entonces yo hice un proyecto en el que cada tema está inspirado en un género bailable de nuestra música, desde el guaguancó cubano al bullerengue, hay un festejo peruano, hay una salsa choque, hay un bugalú. Entonces, respetando el concepto del baile, en lo que me refiero a que el ritmo, ¿no? el groove, como lo llamamos, se mantiene y se respeta esa esencia, esa conexión con el bailador. Entonces, esa fue la primera respuesta. Y lo otro, que también quería hacer una respuesta un poco poética, es que ese proyecto lo compuse en el 2017. Y en el 2016 hubo un cambio en Estados Unidos que fue muy doloroso respecto a empezar hacia el racismo y atacando a la cultura inmigrante. Y empezó a surgir una nube negra de odio que todavía está muy presente. Y yo decía, y entonces muchos artistas empezaron a responder. Muchos artistas empezaron a hacer música de resistencia y me pareció súper importante. Yo dije, ¿cómo yo, personalmente Samuel Torres, quiero responder a todo eso? Y es como con luz. Dejar de hablar de todo este odio y hablar de alegría y la riqueza y celebrar la riqueza de nuestra cultura latina, en los Estados Unidos. Entonces, el tema principal del álbum, Alegría, celebra eso. Y para celebrar la cultura latinoamericana, yo creo que el ritmo que nos ha unido en toda Latinoamérica es la cumbia. Porque aunque la cumbia nació en el Caribe colombiano, la cumbia ha viajado por toda Latinoamérica y se ha mezclado con los ritmos tradicionales de cada país. Entonces tú vas a Perú y encuentras la cumbia chicha, estás en Uruguay hay su propia cumbia, en Argentina tiene su propia cumbia, en Venezuela tocan la cumbia a su manera, en Chile, vas al Centroamérica, si vas a México hay otra manera de tocar la cumbia, toda inspirada en la música colombiana, pero con otro acento. Y luego vas al sur de los Estados Unidos, donde tienes también la cumbia del sur de los Estados Unidos. Entonces es un género que realmente nos ha unido a toda Latinoamérica. Y Alegría está inspirado en esa versión de esa cumbia que nos une. Tú oyes la batería y la batería está tocando un poquitico como cumbia chicha, tocando como con el sonido, con un poquitico el ritmo del guayno, y yo lo toco un poquitico como si fuera cumbia mexicana, pero en la parte de la mitad lo toco un poquitico más tirando hacia la bomba y un poquitico de bullerengue. Entonces estoy uniendo muchas versiones de la cumbia. Y los metales son parte del sonido de la banda, de las tradiciones pelayeras, pero también de Nueva Orleans, de las comparsas afrocubanas. El sonido de los metales es una celebración, es una comparsa, es un carnaval. Entonces todo eso está incluido dentro del proyecto, dentro de ese tema Alegría. Bueno, pues vamos a dejar a los oyentes disfrutando de esta maravillosa composición, celebrando la música latinoamericana, por supuesto, y su maravillosa fusión con el jazz.
Bueno, Samuel, de verdad este tema nos transmite una energía y un estado de ánimo muy especial para continuar con esta conversación. Después de escuchar este tema, que como tú lo decías, viene ya de un trabajo discográfico de tiempo atrás, quisiera que le cuentes un poquito a los oyentes como para ponerlos en contexto de cómo ha sido ese trasegar tuyo. Vamos a hablar un poquito como de la historia de Samuel Torres. Tú vienes de una familia del sur del país, del sur de Colombia, con una gran herencia y obviamente Eddie Martínez atravesado por todo su legado y por todo ese recorrido tan impresionante que arrancó él en los Estados Unidos y que entiendo que también te permitió llegar más fácilmente allá. Por supuesto, tu paso por la Universidad Javeriana. Cuéntanos un poquito de cómo llega un percusionista colombiano a los Estados Unidos y logra también, pues, todo lo que tú has logrado, ¿no? Poner como en valor nuestras músicas y también pensarte una manera de componer desde un instrumento tan especial como es la percusión, desde pues, esa diversidad que tiene la percusión. Bueno, sí, la respuesta a esa pregunta podría ser bastante larga, pero voy a tratar de resumirla. El hogar que crearon mis abuelos, mi abuelo Manuel Martínez y Rosa Martínez, fue un hogar que se centró alrededor de la música. Hubo muchos problemas de muchas cosas, pero la música fue lo que unió. Mi abuelo conoció la música norteamericana bien en una época que él vivió en Panamá. Entonces él tuvo acceso a todo lo que era la música de jazz y la música afrocubana. Y cuando él se regresó a Colombia, conoció a mi abuela, todos ellos formaron su hogar aquí primero en Pasto y luego en Bogotá. Pues mi abuelo siempre, la casa de mi abuelo fue como un templo de esa música. En Bogotá, en una época en la que esa música no se oía tanto en la ciudad. Siempre se oía a Tito Rodríguez, Machito. El juego de mi mamá y sus hermanos, y no estoy exagerando, es verdad, era cantar los solos de John Coltrane. Ese era su juego. Entonces imagínate un hogar donde los niños lo que hacen es memorizarse los solos de John Coltrane. No, pues ese fue el lenguaje, en la sangre. Exactamente. Por eso convencer a mi mamá de que me dejara ser músico fue tan difícil, porque ella me decía, mi mamá me decía fácilmente, tú estás muy viejo, tú no sirves para ser músico. Pero yo, pero apenas tengo 12 años. El caso, porque el estándar que tenía mi mamá de la música ya era a ese nivel. Entonces, mi tío Eddie se fue a los 16 años a Estados Unidos, lo siguió mi tío Juan, quien fue baterista, y mi tío Juan llegó a tocar con Machito, y fue de los primeros bateristas que tocaba jazz en Nueva York. Lo que pasa es que mi tío Juan tuvo muchos problemas, pues cayó en la droga y en esa época y en las drogas fuertes de heroína y todo. Entonces ya mi tío Juan en el principio de los 70 ya había dejado la música. Mi tío Eddie hizo una carrera. Entonces imagínate, yo crecí en Bogotá en los años 80, dentro del típico clase media bogotana. Fui a un colegio muy bueno aquí de la ciudad, colegio católico muy conservador, donde no había ningún espacio para el arte ni espacio para tener una voz personal, nada, era absolutamente conservador, de curas españoles. Pero yo en mi hogar tenía mucha libertad, entonces nunca tuve ese conflicto. Y entonces crecí en ese ambiente, imagínate, el rock en español, toda esa movida y todo lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo había una historia de música en mi hogar. Entonces crecí oyendo los discos de Ray Barreto, de Mongo Santamaría, Gato Barbieri, y para mí todo eso era muy familiar. Entonces a mí eso me creó en mi imaginario un sonido y una escena de un Nueva York de los años 70 y 80. Y ese sonido y ese imaginario, esa ciudad, es la que todavía tengo yo en mi mente y es la que me mantiene todos los días con la gasolina para levantarme y seguir creciendo y seguir descubriendo nuevas cosas, porque siempre voy a esa semilla primaria, que fue la que me dio la energía para hacer todo esto, los sueños, ¿no? De estar en el Blue Note tocando Latin Jazz en Nueva York. Eso era mi sueño en mi vida. Y entonces eso siempre está ahí presente. Entonces, claro, conociendo la música de Eddie, teniendo todo eso, pues
la música de Nueva York se me hizo muy cercana. Cuando empecé a estudiar música, cuando por fin convencí a mi mamá de que me dejara estudiar música, me dijo, bueno, si vas a ser músico, tienes que ser músico serio, de verdad. Y en ese momento abrieron el programa infantil y juvenil de la Javeriana en 1991. Inmediatamente yo entré y tuve una formación 100% académica dentro de la música clásica, pero agradezco profundamente, especialmente a mi maestro Guillermo Gaviria, que fue mi maestro de composición, como él siempre, especialmente él, como siempre me guió para llevar mi vida como percusionista, que todo lo de la música popular lo aprendí como dicen, en la calle, tocando, y por mi cuenta, porque no había realmente profesores de tumbadora ni percusión acá. Y luego toda la parte académica, que es donde uno tiene el espacio para reflexionar y analizar y pensar, ¿no? Sentar, como ponerle un freno a todo y sentarse y reflexionar. ¿Qué significa cada golpe, cada nota que estoy haciendo? ¿De dónde viene? ¿Por qué existe? Todo eso se dio en todo el mundo, contexto académico. Entonces son dos mundos que se complementan el uno al otro. Y básicamente, y bueno, y mi mamá duró un tiempo casada con un músico cubano, Ernesto Simpson, tal vez uno de los grandes bateristas de Cuba, y él vivió un tiempo acá en Colombia con nosotros. Y la verdad es que en ese momento yo me conecté mucho con la cultura cubana. Viajé a Cuba varias veces y pues tuve una familia en Cuba, y me acerqué mucho a la cultura de la música cubana, que es muy importante porque todo lo que nosotros ahorita celebramos y llamamos salsa, pues la mayoría de esos ritmos se gestaron, aunque vienen de África, se gestaron en Cuba. Entonces, para entender la raíz de todo eso, hay que entender la cultura y hay que entender la manera de pensar y hay que vivirlo. Entonces, yo también le agradezco muchísimo. Ese fue uno de mis grandes maestros, Ernesto Simpson. Ya cuando llegué a Miami, pues ya Ernesto trabajaba con Arturo, con Arturo Sandoval, empecé a trabajar con Arturo Sandoval, estuve 4 años en Miami, ya me había graduado, empecé a encontrarme con un mundo ya más real, fuera de la academia, donde tenía que básicamente demostrar que yo podía tocar, siendo colombiano, básicamente en un mundo donde todos eran cubanos y puertorriqueños, pues y venezolanos, llegar como colombiano y bogotano, a decir, bueno, yo vengo a tocar tambores, es como... Cuando yo conocí a Ralphie Rizarri la primera vez en Nueva York, me decía, coño, chico, pero ¿tú qué percusión tocas? Y yo le digo, no, maestro Ralphie, yo toco congas. Me dijo, no, tú no tocas congas, tú eres como abogado, tú tienes pinta de real estate, de abogado, doctor, tú no tocas congas, no. Molestando, porque claro, yo no tenía ese estereotipo de yo soy rolo 100%, eso Claro, sí, claro. no me lo quita La nadie. manera de hablar, de vestir. Total, eso, o sea, pero tengo, o sea, soy muy cercano a la cultura del Caribe, pero pues yo no soy del Caribe, soy bogotano y a mucho honor. Entonces, básicamente, ese ha sido mi proceso de cómo toda esta música. Entonces, cuando llegué a Nueva York, mi tío estaba en una época en Nueva York, él ha ido y salido de Nueva York y vuelto. Él, pues empecé a trabajar con él, pero también fueron otros músicos. Fue el hecho que yo tocaba con Arturo y que había un colombiano tocando con Arturo Sandoval. Entonces la gente me vio en el Blue Note y la gente discutió la cuestión, y así llegué, conocí a músicos boricuas, a Ray Vega, que tocaba con Ray Barreto. Entonces empecé a ir a los jam sessions del New York Rican Poets Café, donde estaban los músicos de Barreto, y ahí conocí a Ray Barreto, y ahí empecé, y estaba Héctor Martiñón. Entonces Héctor también armó su grupo, me llamó a tocar en el grupo con Héctor, y ahí la gente empezó a ver, y ahí empecé a tocar con también Richard Bona. Estaba buscando percusionista, y yo al año de llegar a Nueva York, pues ya estaba el boss, que estaba un colombiano jovencito y haciendo cosas, y alguien le dijo, tenías? Yo tenía ya en esa época por 96 años. Muy joven, muy joven. Sí, es que sí. Y nada, y empecé, y Richard me contactó, y con Richard pues mucha gente, esa fue como la época gloriosa del grupo de Richard Bona, y eso, todos los músicos iban a ver ese grupo porque era mágico, y me contacté con mucha gente que tocaba música africana. Entonces empecé a hacer muchos proyectos de música africana, y todavía lo hago, y para mí es uno de los
las experiencias más gratificantes porque por ejemplo, ahorita toqué la semana pasada con un pianista muy bueno de Benín y ellos tienen una conexión con su ritmo y su música, pues ellos son yorubas, pero no de religión, sino de la raza, hablan yoruba de ahora y la conexión con todos los ritmos y todo, entonces que me llamen a mí y que valoren lo que yo hago como colombiano a tocar percusión con ellos, pues para mí es tal vez de las cosas más gratificantes que hay, ¿no? Bueno, Samuel, Entonces, sí. quería como en ese punto que tocas me parece que es muy bello, ¿no? Porque hay como la posibilidad tanto de nutrirte de todas estas culturas, de todo ese crisol, pero también de aportar. Cuéntanos de pronto cuál ha sido como esa lección que tú dices, has tocado con unos maestros increíbles, Paquito de Rivera, o sea, si me pongo a numerarlos, no, se me acaba el programa. Pero cuéntame para ti cuál ha sido como esa lección en doble vía, ¿no? Tanto lo que ellos te han aportado que tú dices, wow, esto me cambió la manera de aproximarme a la música y también cuál crees tú que ha sido como ese aporte que tú has podido brindar desde tu ser colombiano. Mira, yo creo que es algo como, va más allá de lo musical para mí, va más en la cuestión personal. Yo siento que los grandes maestros a los que yo admiro, por mucho que ya sean famosos y todo, los grandes artistas que yo admiro nunca pierden esa semilla, esa raíz original que los conecta con ese amor primario, visceral hacia la música. Y siempre el gran artista está poniéndose retos y está creciendo. Y parte de eso es lo que yo, cuando me llaman a tocar, pues trato de brindar, ¿no? Como suena un poco cursi decirlo, pero es puro amor. Es amor a la música, es amor al sonido, es amor a la comunidad, porque en estos momentos donde la inteligencia artificial está, pues, o sea, tomando todo, lo que no puede reemplazar es el sentimiento de comunidad que hay cuando uno hace música, o cuando uno canta, o cuando uno cocina, o cuando uno se encuentra con amigos. Eso es básicamente, es una necesidad humana, y la música representa eso. Entonces, en cada encuentro que hay con todo tipo de artistas, siempre eso es lo que uno nunca puede perder, ese sentimiento de comunidad y de que hay un amor común por la música que compartimos. Y eso crea un sentimiento de comunidad muy lindo, y creo que realmente esa es la magia de la ciudad de Nueva York, porque Nueva York es una ciudad muy compleja, que muchos retos, es muy cara, así como todas las ciudades grandes del mundo, carísimas, pero la comunidad de poder, y todos buscan su manera de hacer la vida y trabajan y todo, pero hay un amor que todos compartimos por hacer música, y por hacer música que llegue al alma, por hacer música honesta. Sea el género que sea música que te sale del alma honesta. Bueno, pues con este tema cerramos esta edición de Encuentros con el Jazz. De verdad ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros en el espacio y poder tener esta conversación que nos permite ampliar como el panorama, de comprender cómo es ese proceso compositivo tuyo, cómo ha sido este trasegar de estos últimos 7, 8 años, recogiendo pues toda tu historia también, todo el acervo de la familia Martínez. De verdad es un regalo y un privilegio que estés acá con nosotros. Quiero que te despidas, también invitando a los oyentes a tus próximos conciertos, a que te sigan también en las redes sociales y por supuesto a que sigan compartiendo tu música. No, pues oye, muchísimas gracias por todo, por la invitación, por todo lo que están haciendo por la música y la cultura acá en nuestro amado y adorado país. Pues nada, ojalá que, bueno, me puedan seguir en las redes, el álbum Trío Libre, ya para la fecha de hoy, de 5 de mayo, cuando sale el programa, ya está todo disponible en todas las plataformas digitales. También habrá vinilos a la venta desde mi página web. Y me pueden seguir en Instagram como Blue Conga Music, Blue de azul, Conga del instrumento y Music, lo que amamos todos.
y en Facebook también como Samuel Torres Music. Y espero verlos, bueno, y ya me pueden escribir mensajes y todo y estar en comunicación. Estos son Encuentros con el Jazz en Radio ESAP, un recorrido musical, historias y protagonistas del género. Conduce Amanda Paola Vargas, egresada de la ESAP y directora de la corporación Villa Jazz Festival.